de Dios tiene un significado. Y a veces creemos que ser bendecidos es tener bienes materiales, tener éxito, tener una carrera, tener varios aspectos que el hombre siempre ha buscado, y no es malo que lo tengas, pero la razón de cómo le dices que esta es bendición de Dios es donde deberíamos de entender qué es lo que Dios llama como bendición y qué es lo que el hombre pone como bendición. Entonces, hoy el tema que vamos a tratar es la bendición de Dios. No tiene que ver con lo material, hermanos. Ok, para eso vamos a Génesis 27 y vamos a leer del 1 al 4. Que pongas mucha atención a lo que estos versículos nos habla de lo que es Génesis. Y vamos a tocar estos versículos para ver lo que es la bendición, lo que es una bendición que en el contexto o en la tradición judía más bien se veía, y más que nada era hebrea, porque todavía era un tema estamos hablando de Isaac, estamos hablando de dos hijos que tenía Isaac, que se llamaba uno Esaú y el otro, ¿cómo se llamaba? Que ahora, ¿quién es? Israel. Entonces estamos hablando de un tema, pero lo importante es ver cómo es que se mueve ahí lo que es la bendición. Y vamos a ver cómo lo dice. El contexto del versículo lo podemos ver. Creo que eso ya tú lo sabes, creo que tú ya lo entiendes, de cómo es que roba la bendición Jacob. Y bueno, no él que tanto robó la bendición, sino fue su mamá, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba su mamá? ¿No? ¿No? ¿No saben cómo se llamaba la mamá? ¿No? Rebeca, exactamente. Se llamaba Rebeca. Vamos a ver lo que dice Génesis 27 del 1 al 4. Dice, y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Si vemos la escritura cómo está hablando de una bendición, cómo ellos veían la bendición por parte del padre, que tenía que dar algo al hijo, pero no lo tenía que dar nada más porque era la tradición hebraica, sino como ellos, Dios ya les había hecho saber, sentir más que nada, qué es lo que tenía que dar. Y quizás una bendición es cuando un padre ora por el hijo eh, primogénito. En este caso, ¿quién era el hijo primogénito? Esaú, ¿verdad? Pero la misma palabra dice que Esaú no recibió bendición. Lo demás, creo que tú ya lo entiendes porque ya has leído la historia y la comprendes.
Entonces vamos a ver lo que es una bendición, hermano, en el contexto hebreo. Estamos viendo lo que la Biblia nos está hablando, la historia de cómo se hace la bendición. ¿Qué le dijo a su hijo Esaú? Le dio unas instrucciones. ¿Para qué? Para que lo bendijera. Pero él sabía que su tiempo ya no iba a estar, hermanos. Posiblemente él ya presentía que por la edad que tenía, él ya no iba a poder vivir tanto tiempo como él, a lo mejor ellos pensaban. Y lo que hace Isaac, le dice a su hijo: ¿sabes qué? Mi tiempo ya está llegando, mis ojos ya no ven, ya se me oscurecieron, pero antes de que yo muera quiero darte una bendición, quiero darte la bendición más que nada. Pero él refiriéndose a quién, a Esaú, no a Jacob, ¿ok? Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento cómo era una bendición, hermanos, nosotros pensamos que la bendición que Dios da es lo mismo hoy. Y vemos hoy a la iglesia que le han enseñado, hermanos, que Dios es un cajero automático, que Dios cumple lo que yo le pido. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron a nosotros. Cuando empezábamos a caminar en las cosas del Señor, no faltó cualquier hermanito, un hermanito, quizá un líder, que te dijo: ¿sabes qué? Tú órale al Señor y pídele, Él te lo va a dar, ¿o no? Y tampoco lo estamos viendo porque Dios es codo, tampoco es eso. Pero lo que aquí debemos de entender, hermano, es cómo realmente es una bendición. Y ese es el fin, de entender qué significa la bendición de Dios. ¿Ok? Entonces, nuestra generación, hermano, ¿qué es lo que ha hecho? Ha abaratado por completo, hermano, lo más, quisiéramos ponerlo de esta forma, lo que realmente significa algo sagrado como es la bendición de Dios. Por no entender, y quizás a veces nosotros no lo entendemos porque nunca lo vimos de esta manera como hoy lo vamos a ver, hermanos. ¿Qué es lo que viene aquí? Nosotros hoy en día vemos la palabra bendición como que, bueno, ya te lo dije hace un momento, como un sinónimo de consumismo. Yo le pido al Señor, Él me da, y todo lo que tú, hermano, has obtenido, como lo dices, es que Dios me ha bendecido. ¿O no? Si alguien tiene un carro nuevo, ¿qué dice? Estoy bendecido, ¿sí o no? Si alguien consigue un aumento de sueldo en su trabajo, ¿qué dice? Dios me bendijo. Si tu negocio vende el doble de lo que vendías, ¿qué dices? Estoy en pura bendición porque el Señor está bendiciendo mi negocio. No es malo lo que estás haciendo. No está mal lo que tú llegues a pensar. Lo que no está bien es que realmente no te das cuenta qué significa bendición y qué significa provisión. Porque agarramos la bendición como lo que estamos viendo. Lo que yo materialmente tengo, Dios me bendice. Y no es eso la bendición, hermano. Eso se llama provisión. ¿Por qué? Porque a nosotros, hermano, nos han enseñado a medir lo que es el favor de Dios como bendición, mirando
nuestra cuenta bancaria, las comodidades que tenemos y todas las cosas que podemos tener de una forma material. La forma como nos lo ha enseñado, el contexto como nos lo enseñaron desde el tiempo que empezamos a caminar con el Señor, eso es lo que a hoy quizás sigue siendo el problema por no entender. Y no es que sea un problema, digas, bueno, es que Él lo está haciendo, sino simplemente lo que estamos entendiendo y debemos de entender qué es lo que realmente se le llama bendición. ¿Ok? Y cuando vamos al contexto hebreo, al original, hermano, descubrimos que reducir la bendición de Dios en objetos, el materialismo, y no es entender realmente lo que es el corazón del Padre. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que traducimos como bendecir, hermano, o bendición, es la palabra barak. En hebreo, la palabra bendecir o bendición es barak, con cada kilo al último. O muchos la ponen con una J, barak. ¿Sí? Pero ese es el significado en el hebreo, barak. ¿Ok? A diferencia de nuestra cultura, hermano, moderna, ¿qué es lo que se piensa? En dinero, en suerte. ¿Sí? La mente hebrea, hermano, antigua, era algo diferente. Era algo físico en el pensar. Era algo, hermanos, que era gráficamente lo veían ellos. Hoy nosotros hablamos de bendición y luego pum, se nos dispara en lo materialismo, ¿sí o no? Eso es un problema por no entender lo que es bendición. Entonces la palabra barak o barak proviene de la raíz exacta de berek. ¿Qué quiere decir berek? Que significa, hermanos, literalmente la rodilla. Rodilla. Aquí allí, y tú puedes decir, bueno, ¿qué me importa que diga rodilla? Bueno, esa palabra berek, si tú la ves en el hebreo, te dice literalmente rodilla. ¿Sí? Quizás una palabra hebrea que va dentro del léxico de ellos, que dice berek, rodilla. Nosotros le llamamos rodilla, pero ellos le llaman berek. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la acción de barak, ¿qué significa? Esta palabra berek y barak se dice doblar rodilla. Óigalo con esto, doblar rodilla, arrodillarse, inclinarse, hermano. Esa es la acción de barak. ¿Cuál es el punto aquí que tenemos que entender? El secreto de arrodillarse, por eso estamos viendo la palabra barak, hermano, que tiene que doblar rodilla, recibir una bendición. Nosotros pensamos, quizás en nuestra mentalidad occidental, bueno, una bendición, te dieron la bendición y ya como le hacen, ¿no? Los sacerdotes de la religión, te dan la bendición y ya estuvo. En este caso no es así, hermano. Ellos lo hacían porque muchas veces o casi siempre, cuando ellos daban una bendición, le daban al hijo la bendición, y quizás en algún momento no era una persona grande, era una persona pequeña, un niño. La bendición no era que llegara a un estado de una edad para poder decir, te voy a dar mi bendición. La bendición era porque él placía darla. Y si era un niño, al padre, ¿qué es lo que tenía que hacer para darle la bendición a un niño? Arrodillarse. ¿Para qué? Para estar cara a cara, los dos. El padre, con la estatura que tenía, no podía darle la bendición hacia abajo, como nosotros creemos que Dios nos bendice del cielo, con materialismo. Ojo con esto. Entonces el padre, ¿qué hacía? Se arrodillaba para bendecir al hijo.
Por eso estamos viendo estos conceptos de palabras hebreas para que nosotros entendamos, hermanos, qué significa. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, eh, tenía que recibir una bendición el hijo. ¿Qué es lo que hacía el padre? Cuando era pequeño se arrodillaba para bendecirlo. ¿Ok? Absolutamente todo, hermano. En la cultura del antiguo oriente, cuando ese padre, hermano, mostraba la fortaleza de la casa, de la familia, y quería dar esa autoridad, hermano, porque eso fue lo que es eso es lo que a veces es la bendición, es dar autoridad del padre al hijo, ¿sí? Una autoridad que quería bendecir a su hijo pequeño, y vamos a verlo ahorita más adelante qué es lo que le dice Isaac a Jacob, porque fue a Jacob el que se lo dio, no fue a Esaú, ¿ok? Entonces, hermano, debemos tener bien claro para entender lo que hizo él y qué significa cuando Dios a nosotros nos bendice, ¿ok? Entonces, hermano, y si lo vemos de esta manera, cuando el padre se pone cara a cara con el niño, obviamente que el padre está arrodillado, porque si lo ve parado, no le iba a arrojar monedas desde arriba para abajo, como nosotros pensamos con el Señor, que nos está mandando el dinero. Mándame un maletín de dólares, mándame dinero, Señor, porque necesito. Bendíceme, Señor. En el concepto hebreo, hermano, es muy diferente a lo que nosotros hoy pensamos. Muy diferente a nuestra forma de pensamiento que tenemos, porque nosotros llamamos a una cosa muy diferente. ¿Por qué? Por no entender la raíz de lo que significa, hermanos. ¿Ok? Entonces, el acto de bendecir, o sea, la palabra barak, es un acto de extrema humildad y amor profundo. Ese es el fuerte, hermanos. ¿Por qué? Porque Él desciende a un nivel débil y levantarle el rostro, hermano, y compartirte su propia fuerza al Hijo. Cuando lo ve, yo te voy a bendecir. Vamos a ver lo que dice Génesis 27, vamos del 21 al 27, del 21 al 27, Génesis 27 del 21 al 27, hermanos. Aquí vamos a encontrar lo que realmente ve viéndolo con esa mentalidad que ellos, con esa forma de que ellos, cómo pensaban y veían las cosas, como hoy lo queremos entender. Y dice el versículo 21, dice, e Isaac dijo a Jacobo, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Fíjense, cómo dar una bendición era muy importante para ellos. Él tenía que darle a la persona correcta, pero por la vista le falló. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, porque el oído todavía le funcionaba, pero las manos de Esaú, y dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, lo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo la comida para que yo te bendiga. Oigo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. ¿Por qué? Porque si tú ves cómo va la narrativa de la historia, su madre le puso la ropa de su hermano Esaú.
para que cuando él se acercara, Isaac no le dijo nada más acércate y dame un beso para ver. Él tenía que oler la ropa también porque también sabía cómo Esaú olía. Por eso está diciendo, el olor de sus vestidos, dice, y lo bendijo diciendo, aquí es donde debemos de tener. Se mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvale pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Qué tipo de bendición era esa, hermanos? No le estaba diciendo, te dejé una herencia, te dejé una cuenta bancaria, te dejé esto, te dejé aquello. Él le está dando una bendición de lo que él iba a hacer. Va a decir, bueno, pues entonces le estaba profetizando su vida. Podemos decir que pudiera ver que sí, pero no le está diciendo algo. ¿Sabes qué? Ahí te dejé 1000 cabras, te dejé camellos, te dejé casa, te dejé todo. Él le está diciendo algo por lo que él iba a pasar. Pero fíjense cómo está. ¿Quién fue el que pasó por todo esto? Fue Jacob. ¿Y con quién estaba pensando que se lo iba a dar? A Esaú. Y no tuvo que ver nada, hermanos. Algo aquí pasó. Por eso es que entender lo que es una bendición con una mentalidad hebrea no tiene que ver nada con una mentalidad, a lo que nosotros tenemos, una mentalidad latina, hermano. Por eso la teología de la prosperidad moderna, hermano, está tan equivocada. Esto desarma, hermanos, yo lo que quiero que entendamos, esto desarma a los que hablan mucho de la prosperidad, que hablan de que Dios te va a dar prosperidad, Dios te va a dar esto, pide a Dios todo lo que tú quieras, Dios te lo va a dar y te va a dar esto, te va a dar aquello. Hermano, cuando le dijo Isaac a su hijo Jacob, que era, él no le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener esto. Simplemente dijo, el Señor te dé, el Señor te ponga, que los pueblos te obedezcan, que todo, tú vas a hacer esto. Pero él no le estaba, quizás a lo mejor Isaac no entendía lo que le estaba diciendo, quizás, pero él estaba hablando de algo que iba a pasar él. Y fue una nación. Es una bendición. Por eso dijo, maldiciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendicen. ¿Has oído esa palabra? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dijo su padre al hijo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Algo muy interesante. Algo que debemos de ver quizás de una forma que la podemos medir de esta forma. No estoy diciendo que exactamente sea, pero sí. Que esa bendición que Dios ha dado, hermanos, se lo dio a una nación. No se lo dio a un hijo, a una sola persona, se lo dio a una nación. Por eso cuando el Señor habla, el Padre habla de su nación, nosotros nos acordamos que no pueden maldecir a Israel porque el Señor los va a maldecir. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hoy entendemos, hermano, cuando creemos que Dios nos bendice? Nosotros cuando creemos que Dios nos bendice es cuando nos lanza, ¿qué? Regalos, nos lanza dinero, ¿no? Desde su trono nos está dando ahí regalos, ¿sí? ¿Para qué? Para que vivamos cómodos aquí en la tierra.
Fíjense hasta dónde hemos llegado de creer tantas cosas, hermano, que no tienen que ver nada con lo que Dios habla de bendición. ¿De dónde viene la bendición? No le dio nada. ¿Le dejaría herencia? ¿Quién sabe? Pero no le habló de que iba a tener dinero, que iba a tener esto. Y no salió él. Es que el Señor me bendijo por medio de mi padre. Él no sabía ni lo que le estaba diciendo, te lo aseguro. Pero recibió la bendición. ¿Qué hace Saúl cuando llega con el platillo? Como el hijo indicado que tenía que bendecir. Si conoces la historia, le dice, ya no tengo más bendición para ti. Entonces, no tanto es la palabra que les dijo, sino la importancia de lo que le dijo en el momento a él, que le entregó como bendición. Tanto Saúl le hubiera dicho, oye, pero pues bendíceme a mí también. Ah, bueno, a ti también te voy a bendecir. Dice, no, él ya no tenía, dice, ya no tengo bendición, ya la entregué. ¿Por qué? Porque era algo que Dios había puesto en Isaac. Eso es lo que vemos. Si nosotros vemos Isaac, hermano, con Esaú, con este Jacob, viene a ser un tipo de Cristo, hermanos. Un tipo de Cristo, si lo vemos de esta manera, con su iglesia. Ahí lo hizo con su pueblo, ahí le habló para la nación que iba a ser a través de Isaac, de este, ¿cómo se llama? De Jacob. Pero no, él no sabía. El Señor a nosotros nos ha bendecido, pero a veces no sabemos ni cómo nos lo ha dado, hermanos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que tiene que ser materialismo, si no, no es bendición. Y es donde debemos de entender, hermanos, qué es lo que significa la bendición. Ahorita ya estamos entendiendo en estos versículos, estamos viendo que realmente es una bendición. Pero Dios nos bendice, hermano, desde el cielo, con regalos, con cuentas, con todo eso. Dios puede hacer lo que quiera, Dios puede darnos lo que Él quiera, porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque es el que es. Pero no podemos nosotros decir, es que esto es porque a mí me pasa. No, no, hermano. La palabra Barak no se revela que la verdad de bendición es lo que Dios eh, te lanza, sino lo que Dios te da tampoco, lo puedes dar así. Porque una bendición tenemos que saberla identificar cómo es. ¿Cuántos lo creen? Entonces la verdadera bendición es el mismo. ¿Quién? Dios. Él mismo descendiendo a tu nivel, oílo bien, que hizo Jesús, hermano. El mayor acto de la palabra Barak. ¿Qué es lo que hizo él, hermano? Él en toda la historia fue ese creador de todo, hermano, del universo, de todo. Él, hermano, el mayor acto que hizo. Fíjense, se quedó, se bajó de su trono y ¿qué hizo? Dobló su rodilla ante quién, no ante alguien, hermano. Doblar su rodilla dice que se hizo hombre. ¿Para qué, hermano? O sea, se hizo una persona. ¿En qué persona se hizo? En la persona de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Bajó, hermanos, a nuestra vida. Se puso de rodilla a nuestro nivel. Fíjense, ese Dios soberano lo que hizo, hermanos. A un nivel quizás de dolor, de hambre, de sufrimiento, hermano. Porque lo que vino a hacer, Él padeció, la palabra lo dice. ¿Sí? ¿Para qué?
El simple hecho, hermano, para vernos así como un niño, verlo a los ojos, hermano, y darte qué, la bendición. ¿En quién lo hizo el Padre? En su Hijo, en Jesucristo, hermanos. Lo hizo. El ejemplo que se vio en el Antiguo Testamento con Jacob, Isaac, hoy lo vemos con Cristo, hermanos, nosotros. Él nos ha dado la bendición. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hermano, ¿qué nos dio también? Identidad, hermano. Esa identidad que nosotros sabíamos que perdido. Él nos la dio también, hermano. Por eso es que tú y yo en Cristo, dice la palabra, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Vamos a Efesios 1:3, por favor. ¿Cómo lo declara el apóstol Pablo? ¿De qué manera lo dice, hermanos? Y le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde? ¿En una cuenta? ¿En dónde? ¿En tu negocio? ¿En dónde te bendijo? Dice que en lugares celestiales. Entonces, ¿qué nos está dando a entender, hermanos? Que la bendición no es material, es espiritual. Cuando Isaac bendice a Jacob, no le dio materialismo, le dio algo espiritual a él, que se iba más adelante a manifestar, hermanos. Él no lo dio para que él dijera lo que ha dejado. Quizás lo que dejó, cada quien ya tenía lo suyo, quién sabe. Ya no podemos estar en detalles. Pero lo interesante que habla es esto. ¿Qué podía decirle a Esaú? ¿Qué podía decirle a Esaú, hermanos? Cuando le dice: bueno, pues ya le diste bendición a él, pero a mí también dame. Se había dado todo lo que había hablado sobre lo que iba a pasar con él como nación. Porque si tú lees la bendición, él no habla de algo personal. Nosotros, a lo mejor él lo entendió como algo personal, pero nosotros lo vemos hoy como una nación, a lo que fue Israel. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿Cuál es ese mensaje? Tú puedes tener una mansión, puedes tener autos, millones en el banco, hermano, y estar completamente vacío sin la verdadera bendición. ¿Por qué? Porque no radica. La bendición no es material, hermanos. Algo equivocado que nos enseñaron a nosotros. Algo que nos dijeron. Y todavía por ahí decimos: no, es que estoy bendecido porque me dieron esto. Hoy recibí un dinerito por ahí y fue una bendición de Dios que me dio. ¿O no? ¿Qué podríamos decir aquí? Bueno, entonces, pastor, ¿por qué me llega este dinero? ¿Por qué me llegan cosas que yo no entiendo? Porque la provisión está en la bendición, hermano. Pero no te lo está dando como algo material. Es algo que tú ya aportas porque la bendición está dada. ¿O Israel está pobre? ¿No? ¿Le habló de riquezas? No. Le habló de prosperidad que iba a tener. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que cuando habla la bendición, ¿quién es el que tenía que hacer que
fuera todo real. Él, como nación, quizás. Pero pasaron muchas cosas para poder recibir lo que ahora tienen. Hermanos, nosotros no queremos pasar por el desierto, no queremos pasar por tribulaciones, no podemos pasar por pruebas, hermanos, pero sí queremos bendición. Entonces quiere decir que tenemos que pasar por tribulaciones para recibir bendición. No estoy diciendo exactamente eso. Pero cuando Dios va a darte algo, te prueba. ¿Por qué? Porque lo que Él da no es físico, es espiritual, hermano. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso que una persona que puede estar muy económicamente muy bien, tener muy bien, pero no, quizás no tienes la bendición, no tienes la bendición. Esaú fue pobre después de que no le dio bendición. Ya hizo un ejemplo, claro. Esaú tenía mucho. Porque cuando encuentra a este Jacob, después de que lo andaba persiguiendo y después de que se perdonaron, ¿qué le dice? Mira, te traigo esto como un presente para ti. Te traigo, hasta gente le traía. ¿Y qué le dijo él? No lo necesito, tengo en abundancia. Yo no necesito esto. Pero algo pasó con Esaú. ¿Tenía la bendición? No. ¿Tenía riquezas? Sí. ¿Tenían abundancia? Sí, pero no tenía bendición. Por eso es esa nación de Saúl. ¿A qué nación tipificaba eso? Edom. Edom desapareció de la historia, porque fueron los que se le opusieron a Israel cuando no los dejaron pasar, cuando los estaban persiguiendo, que no los dejaron pasar por sus tierras. El Señor dice que su ira se subió y le dijo, y no serás nombrado más en la historia. Desapareció esa tierra roja, que era de Edom, significaba. ¿Por qué roja? Porque Saúl era de ese tipo de tez como rojizo. No era vikingo, para que no decir, era velludo, pero no era vikingo, hermano. Tenía era como rojizo su tez de piel. Pero hermanos, fíjense cómo viene la historia. Y como todo el Antiguo Testamento apunta al Nuevo. En muchos aspectos nos quedamos nosotros, hermanos, con los sucesos del Antiguo Testamento y eso es lo que vivimos. Cuando sabemos que todo apunta a lo nuevo. Por eso es que nosotros no somos ministros de un antiguo pacto, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Porque todo lo que la historia viene dando lo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Tú ves toda la historia y todo lo apunta al nuevo pacto, a Cristo. Y todo lo que hablaban, dice, y en aquellos días, cuando va a suceder, hablaban de cosas a futuro, de cosas que tenían que iban a suceder, hermanos. No hablaba de algo que sucedió, de algo que era. Por eso es que la sombra, los tipos y las figuras del Antiguo Testamento apuntaban ¿a quién? Al nuevo, a Cristo. Esto de Esaú es un tipo. ¿Tipifica a quién? A Cristo. Bendiciendo a su iglesia. Bendiciéndolos. ¿Por qué? Porque ya nos bendijo ¿con quién? Con toda bendición espiritual. La bendición la dio ¿quién? Él, el Señor. A Él le plació bendecirnos a nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hermano, no se trata el materialismo, porque tú puedes tener lo que puedas tener. Ahí tenemos a Esaú. Tenía muchísimas, pero no tuvo la bendición. Y hubo consecuencias, quizás por su descendencia, por todo, sí. Pero no hubo bendición. Porque Jacob,
Isaac habló de una bendición futura. Y los dos nacieron de una madre juntos, gemelos, mellizos, no sé. Pero los dos representaban una nación. Edom, Saúl, Israel, Jacob. ¿Tuvo consecuencias Edom? Sí. Israel solo pasó por tribulaciones, pasó por eso, pero ahí está, sigue de pie. Porque, ¿qué le dijo? Cuando tú ves la bendición, si es que todo apuntaba. Ahora tú lo entiendes, pero él en ese momento no lo entendía. Quizás ni él mismo, Isaac, entendía lo que le estaba diciendo ahí. Pero hoy nosotros lo entendemos. Y tú te das cuenta que una bendición no es algo que te va a llegar, sino está apuntando a algo adelante, hermano. Pero ya estamos nosotros bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros ya no esperamos lo que, la forma como Isaac bendijo a Jacob. Nosotros ya nos lo ha dado el Señor, el Cristo resucitado y ascendido, hermanos. Entonces, esto es interesante entenderlo, hermanos. El Señor desciende. ¿Para qué? Para bendecirnos, hermanos. Para darnos esa bendición que nosotros en ningún momento esperábamos que iba a suceder. Tú puedes estar atravesando por un proceso, hermano. Quizás el proceso más duro de tu vida. Puedes haber perdido el trabajo, pudiste haber pasado por una necesidad muy fuerte y muy grande quizás. Y ser la persona, oílo bien, comparado a lo que él tenía, autos, millones de dinero, todo eso, no tenía la bendición. Y si lo comparamos con una persona o con alguien que estuvo en tribulaciones, que estuvo pasando pruebas, que estuvo pasando todo, ¿cuál es lo más importante aquí? Que él, hermano, está más que bendecido que la persona que tiene todo. ¿Qué nos habla aquí, hermanos? Pues que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de todo, nosotros estamos más bendecidos que cualquier persona que pueda tener lo mejor, que pueda tener millones, que pueda tener lo mejor de todo el materialismo, pero quizás no tener esa bendición que nosotros tenemos porque el Señor nos la ha dado, hermano. Entonces, hermano, si nosotros la tenemos, ¿qué podemos decir? ¿Y por qué tenemos la bendición? Porque en medio de tu crisis, en medio de tu necesidad, en medio de tus problemas, en medio de tus pruebas, hermano, el Señor descendió para acompañarnos. Por eso es que esa bendición que no la tienen, tú sí la tienes. Y no es el materialismo, hermanos. Es lo espiritual lo que vale bastante. Si Él dobló su rodilla para estar a tu lado, para sostenernos, hermano, y decirnos que no nos dejará y que siempre estará con nosotros, hermanos, Él nos lo prometió y lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la mayor riqueza, hermano, que un ser humano pudiera haber tenido. Por eso es que las bendiciones y las riquezas de Dios no son materiales, son espirituales, hermanos. La forma como prosperas aquí, la forma como tú logras tener solvencia, tener prosperidad, todo eso ya depende de tu don, de tu talento, de tus habilidades. Y no es malo que tú seas prosperado, no es malo que tú tengas, porque eso no es bendición, eso es provisión que está dentro
como dijéramos, del paquete ya. Pero tenemos que saber comparar que es una bendición, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es dejar de buscarnos solamente los regalos, hermano, y empezar a disfrutar a Cristo, disfrutarlo a Él, porque la verdadera prosperidad es caminar en la vida lleno de cosas temporales. No, el verdadero caminar, hermano, en la gracia es, hermano, sabiendo que Cristo ya se inclinó para caminar contigo y conmigo, que Él ya nos bendijo, que Él ya nos tiene con Él y dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, hermano. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más podés decirle, Señor? Es que yo me siento mal porque no tengo dinero, porque ese es el problema, hermano. La persona que se siente mal cuando no tiene dinero, cuando le falta dinero, es que depende de esa estructura, hermano, que no es bendición, que es una provisión que solo depende de eso. Pero cuando tú dependes de lo que es la bendición, hasta cuando no tienes, dices, nada me falta porque está Cristo en mí, hermanos. Tener esa provisión, hermano, es bueno, pero es mejor tener la bendición. Y esa ya no la perdemos, porque Cristo nos la ha dado, hermanos. Si es que nosotros no tenemos por qué estar tristes porque haya dinero, porque no haya. No podemos por qué estar, hermano, pensando qué va a pasar de aquí a cuántos años que suceda algo, hermano, que solo Dios sabe que lo que vaya a pasar. A veces nos preocupamos nosotros por lo que viene en mucho tiempo, hermanos. Pero Dios es el que nos ha bendecido. Y eso lo creo yo. Yo creo que todos creemos que la verdadera bendición no es lo material. La verdadera bendición, hermanos, es por lo que Dios y por lo que Cristo te ha dado, hermano. Que ya está hecho, que ya nos lo dio y que ahora solo disfrutamos de ella. Ya nosotros no estamos en el papel de Jacob, nosotros estamos en el papel de la iglesia que somos. En la iglesia bendecida con toda bendición espiritual, hermano. Y ese es un motivo de gozo para decir, Señor, te glorificamos por eso. Si es que, hermano, póngase de pie, dale un aplauso al Señor, hermanos. Padre, gracias.